Hermano, con la presentación del libro Espíritu y Mundo de Lujuria en el Hombre y la Mujer. Estamos presentando el 12º capítulo hoy, y este libro está disponible gratuitamente en internet, lo pueden bajar gratis. Este libro, esta es la portada del libro. Hoy estamos con el capítulo 12, que se denomina Adulterio del rey David. La desnudez forma parte de la perversidad sexual. Entra por los ojos y pasa directo al corazón del ser humano, de donde nacen los malos pensamientos y maquinaciones lascivas. Dice la palabra de Dios: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Marcos 7, 21 y 22. El rey David fue siervo querido de Dios conforme a su corazón. Le dio poder y riquezas, y sabiéndolo, Satanás utilizó a Betsabé, la mujer de Uría Eteo, uno de los valientes soldados de David, para tentarlo a través del espíritu de desnudez. Dice la palabra de Dios: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Segunda de Samuel 11, 2. Betsabé se bañaba sin tomar las precauciones debidas, satisfaciendo su espíritu de desnudez al que le gusta ser visto. David, a pesar de haber preguntado y sabiendo que era la mujer de uno de sus valientes, no le importó. El espíritu inmundo de Betsabé entró por los ojos del rey, penetrando directo al corazón, naciendo el espíritu de adulterio. David ya tenía varias esposas, entre ellas Abigail, viuda de Nabal. Una mujer casada ya tiene espíritus lascivos multiplicados, y estos se mezclan y se transmiten al hombre. Por eso es necesario que los siervos de Dios, aunque estén ungidos, hacer regularmente una confesión de pecados y practicar una liberación de espíritus inmundos. Se puede estar en santidad, pero por las puertas abiertas, a veces sin darnos cuenta, el enemigo entra sutilmente. Es necesario para esto humildad y mansedumbre. Es difícil para un siervo ungido de Dios aceptar que en su ser mora un espíritu inmundo, al cual el mismo Dios entraba. Esta es la causa de los traspiés de muchos cristianos en el mundo espiritual, donde la bendición total no llega por estar frenada o contaminada, presentándose sucesos que muchas veces no entendemos. Los pecados ocultos sin confesar nos privan de la provisión celestial abundante que Dios nos quiere dar. Un siervo de Dios con afectación maligna, marcada en cierta área de su vida, económica, familiar, espiritual, etc., tiene una causa. Dice la palabra de Dios: así la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26, 2. David atrajo maldición para sí y su familia. Una simple mirada a una mujer desnuda fue la puerta de entrada del mal pensamiento. No le importó su posición de rey, ni que sus servidores se dieran cuenta de sus intenciones, porque mandó a preguntar por Betsabé. No le importó su valiente, dispuesto a dar la vida por él. No le importó en ese momento dar lugar al pecado contra su Padre amado, Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Segunda de Samuel 11, 4. David no pensó que su pecado iba a salir a luz. Cuando supo el embarazo de Betsabé, tuvo temor al escándalo. Urías estaba en los campos de batalla y no había tocado a su mujer. El castigo del adulterio se pagaba con muerte a pedradas. El embarazo sacaba a luz la abominación del rey. El corazón de David se entenebreció, no tuvo miedo de Dios y consiguió una maldad para atribuir la paternidad del niño a Urías. Lo mandó a llamar y lo envió a su casa, enviándole presentes reales. Pero Urías no quiso ir a su casa. Entonces David lo convidó
a comer y a beber, hasta embriagarse. Porque para que éste se fuera a su casa a dormir con Betsabé. Pero la fidelidad guerrera de Urías, la consideración a sus soldados en el campo, no concebía en su mente disfrutar siquiera del techo de su morada, haciéndoselo saber a su señor. Jehová solo observaba. David fue más allá. Su nobleza fue cegada por su transgresión y mandó a matar a su siervo para quedarse con su mujer. Dice la palabra de Dios. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recto, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Segunda de Samuel 11:15. Evidencia de que el espíritu de lujuria no trabaja solo. En este caso, el de adulterio y de muerte formaron un equipo siniestro que traería consecuencias inmediatas y permanentes para la vida de David y su reino, porque esto fue desagradable a Jehová, haciéndoselo saber a través de su profeta. Dice la palabra de Dios: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Segunda de Samuel 12, del 1 al 12. Todo pecado tiene consecuencias, y sobre todo por ser contaminante espiritualmente. Cuando nos entregamos a Dios, nuestro cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Cuando dejamos entrar a Jesucristo a nuestro corazón, la propiedad que Él nos dio para usarlo con libre albedrío, para bien o para mal, vuelve a ser propiedad de Dios. Nos volvemos a Él. Ya nuestro cuerpo y espíritu regresan al Señor Todopoderoso, convirtiéndonos en simples administradores de las carnes que nos cubren, debiendo cuidarlas como un buen padre de familia, para no ensuciarlas, ni destruirlas con ninguna plaga espiritual ni física. Estamos en la responsabilidad de usarlo correctamente ante los ojos de Dios. Nuestro cuerpo ya es ajeno, y no podemos tocar lo que no es nuestro para fines tenebrosos. Dice la palabra de Dios: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3:17.
Todo pecado carnal cometido ocultamente tendrá su manifestación espiritual de forma evidente ante los ojos de los demás. De esta misma forma recae sobre las esposas o esposos, hijas o hijos. El ser humano, desconocedor del Altísimo, culpará a su prójimo de serle infiel, o a su nuera, o a su yerno, o familiar cercano, amigo o amiga, pero no es más que una consecuencia del mismo pecado saliendo a luz. El ser espiritual lo discernirá, dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Aún así muchos cristianos prefieren ocultar sus abominaciones y entregárselas calladitos a Jehová. Un verdadero arrepentimiento del pecado pasa por la humillación del espíritu ante los demás.